Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El 29 de marzo inicia la cuenta regresiva para la implementación del Brexit. Hoy analizamos en este programa los traspiés de Theresa May, los avances y los retrocesos en las negociaciones entre Londres y Bruselas, así como los dilemas y las disyuntivas que enfrenta la diplomacia británica. Acompáñenos. Tras el referéndum del 23 de junio de 2016, en que el Reino Unido votó a favor de su salida de la Unión Europea, la Cámara de los Comunes aprobó el 8 de febrero de 2017 la ley del Brexit, avalándola también la Cámara de los Lores. Una vez que la reina Isabel II sancionó la ley, el 29 de marzo siguiente, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, notificando oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. La primera ronda de negociaciones con Bruselas se efectuó el 19 de junio de 2017, abordándose cuestiones relacionadas con los derechos de los ciudadanos, la liquidación financiera, la frontera de Irlanda del Norte y otros temas de la separación. La segunda ronda concluyó el 20 de julio, la tercera el 31 de agosto, la cuarta el 28 de septiembre y la quinta el 12 de octubre de 2017, en la que, a pesar de desarrollarse una atmósfera constructiva, no se observaron progresos significativos. El 9 y 10 de noviembre de 2017 se realizó la sexta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, alcanzándose progresos como la reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos Ámsterdam, Holanda, y de la Autoridad Bancaria Europea a París, Francia. El 29 de enero de 2018, el Consejo Europeo autorizó que el Reino Unido ampliara el plazo para gestionar su salida de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2020, 21 meses después de lo previsto. Sin embargo, el país británico ha expresado su inconformidad respecto a que no debe haber una fecha límite para su efecto. Días después, se llevó a cabo la séptima ronda de negociaciones del Brexit, siendo la primera de la segunda fase de las conversaciones, en la cual la Unión Europea y el Reino Unido trataron el periodo transitorio, las soluciones para evitar una frontera rígida con Irlanda y la gobernanza del acuerdo de retirada. Theresa May arribó al poder después del terremoto político y económico del Brexit que ha dejado al Reino Unido polarizado y dividido. Un país que ha sufrido y padecido de las grietas y divisores por su salida de la Unión Europea y que le ha abierto la puerta a una desbandada de intentonas separatistas e independentistas al interior del bloque supranacional europeo. Para los partidarios del Brexit, la Unión Europea es un monstruo disfuncional. Los 27 países que han abonado a construir una burocracia monumental, opaca y compleja y que camina lento a la hora de tomar decisiones. Para ello argumentan que se deben de reducir regulaciones normativas y prácticas consensadas en aras de mejorar la competitividad, pero también de controlar las fronteras y obtener mayor soberanía. Todo ello contrasta con el voto del Remain, quienes piensan que salirse de la Unión Europea es un salto oscuro y al vacío. David Cameron fue el que convocó el referéndum de hace casi 2 años. Él apostó de que se iba a quedar el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero de alguna manera perdió, ¿no? Es decir, los británicos estaban enojados, hubo una división de la sociedad y ganó el Brexit. Eso provocó que saliera David Cameron, es decir, renunció 3-4 días después del referéndum y llegó Theresa May, ¿no? Es decir, él la pone, él de alguna forma pues es una persona de su confianza y posteriormente llegan las elecciones en donde gana Theresa May, pero por poco margen, es decir, se pensaba que Jeremy Corbyn, el opositor, podía tener aspiraciones para poder hacer un lado a los conservadores, pero en realidad no lo pudo. Sin embargo, no lo aplastó. Es decir, todo el mundo pensaba que lo iban a aplastar, que iba a perder muchos votos Jeremy Corbyn. Se ha generado a partir de ese momento pues una crisis de enorme debilidad de Theresa May. No es un gobierno sólido, es un gobierno donde hay renuncias, es un gobierno donde hay distanciamiento entre sus ministros con ella. Y pues hay de todo. Es un gabinete que está formado por ejemplo, Boris Johnson. Los políticos del Reino Unido que apostaron a favor del Brexit, y recuerden que Theresa May no había apostado a favor del Brexit,
pensaron que iba a ser todo muy fácil y que simplemente iba a consistir en una ruptura en la cual el Reino Unido iba a obtener todo aquello que quería, que fundamentalmente era seguir participando del mercado común europeo y retirarse de todo el resto de las políticas europeas, pero frente a esto se ha encontrado con una postura enormemente, no sé si rígida, pero sí muy fuerte de la Unión Europea. No ha habido además ningún tipo de fractura entre los miembros de la Unión Europea, que han apostado por lo que podríamos llamar un Brexit, digamos, duro de alguna manera. Un Brexit duro y que yo creo que tiene varias explicaciones, este Brexit duro. Primero, porque las peticiones de una ruptura a la carta, que es lo que planteaba el gobierno de Theresa May y antes había planteado Cameron, bueno, Cameron en realidad no, porque digamos que abandonó antes, planteaban para la Unión Europea muchos problemas, primero prácticos, es decir, no era fácil tener una economía como la del Reino Unido a la cual le das todas las ventajas sin asumir ninguno de los compromisos, y por otro lado planteaba un problema del posible efecto contagio a otros miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, esa especie de un Brexit fácil no se ha cumplido. Uno de los principales motivadores y detonadores del proceso del Brexit fueron los temas de la inmigración y la consecuente narrativa de pérdida de identidad. La guerra en Siria, las revueltas árabes y las olas de ampliación de la Unión Europea han seducido la afluencia de personas. Las cifras nos señalan que el número de inmigrantes de la Unión Europea en el Reino Unido casi se triplicó entre el año 2004 y 2015. Otro ingrediente manejado bajo el espectro del miedo e inseguridad han sido los ataques terroristas de París y Bruselas, que invitaron a exacerbar los temores de la libre circulación de personas. En palabras de sus defensores, el Brexit recupera el control de las fronteras, hace un uso más soberano de estas y oferta mayor seguridad en un entorno vulnerable, así como empata con el reclamo ciudadano de la inseguridad económica. El tema de Donald Trump, como el propio Brexit, la situación de Cataluña, en Holanda, por ejemplo, también el gobierno. Es decir, hay muchos gobiernos que son muy populares, muy populistas, en el sentido de que dividen a la población, ¿no? Ese es el gran populismo, el gran tema es el populismo, que es la división de la sociedad, la división del país, y se confronta por algo muy importante que hay que mencionar, que es la crisis de Siria. Es decir, la crisis que estalló hace 7 años, que llevan 500.000 muertos, no tiene salida todavía, y lo que ha golpeado mucho a la Unión Europea es la no asimilación de los migrantes que han llegado en los últimos años a Europa. La propia Comisión Europea, hay que decir, la propia Unión Europea, la Comisión en particular desde el punto de vista de la gestión, está en una enorme crisis también, crisis de credibilidad, la burocracia. En el mes de enero, el jefe del Estado Mayor de las Reales Fuerzas Armadas del Reino Unido acudió precisamente al Parlamento, no solo a solicitar más presupuesto, sino sobre todo a hacer un exhorto para mantener los niveles de cooperación con Europa, porque una vez que abandonó el Reino Unido o está en proceso de abandono de la Unión Europea, inmediatamente Francia y Alemania reactivaron uno de los 5 grandes compromisos que le dieron origen a la Unión Europea, la creación de un ejército común. Quien siempre se había opuesto y utilizando el derecho al veto eran precisamente los gobiernos británicos, con un argumento que me parece atendible, que un ejército europeo y la OTAN podrían duplicar o generar más burocracia dentro del tema de defensa. No es un planteamiento descabellado, por cierto, pero lo que sí es importante es que teniendo una guerra irregular en curso entre Ucrania y Rusia, teniendo el desafío de los veteranos que regresan de la guerra en Siria o en Libia como ciudadanos europeos que tienen el derecho a regresar, bueno, el nivel de cooperación no puede debilitarse por este proceso de salida. Pese a que Theresa May activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no olvidemos su fiasco en las urnas en junio del 2015. Bajo el déficit cargando sobre el brazo de no haber sido elegido en las urnas, la primera ministra convocó a elecciones anticipadas y adelantadas para reafirmar su mandato frente a Bruselas. La aspiración de conseguir una posición de mayor fuerza
liderazgo y credibilidad terminaron por jugarle en contra al tiempo de darle la victoria al Partido Laborista, quien obtuvo 30 escaños más en el Parlamento. Con resultados decepcionantes, Theresa May gobierna en coalición, habiendo reducido su hegemonía y dominio de gobernar en solitario. Con un parlamento ahorcado o disfuncional, Theresa May ha tenido que enfrentar una serie de enredos para abordar las complejas negociaciones del Brexit con la Unión Europea. Javier, el 29 de marzo del 2019, Reino Unido dejará de pertenecer formalmente a la Unión Europea. A partir de ello, se abre un compás de espera de casi 21 meses para que se selle el divorcio definitivo. Platícanos de los detalles del acuerdo de transición. Primero fue un proceso muy complicado de negociaciones que incluso llevó a que Theresa May, la primera ministra, tuviera que adelantar las elecciones con el afán de lograr una mayoría más amplia en la Cámara de los Comunes, y el resultado fue justo al contrario. En vez de aumentar el número de escaños para el Partido Conservador, 30, ¿no? Estos disminuyeron, así es. Entonces, esto la dejó en una situación muy débil para poder negociar con las autoridades europeas y en el vis a vis con los gobiernos pues más representativos, digamos Alemania, sobre todo Francia, ¿no? Entonces, a raíz de este debilitamiento político derivado de estas elecciones adelantadas, también del lado de las autoridades europeas, en distintos foros, el Parlamento, el Consejo de Comisarios y de Ministros, decidieron endurecer la posición. Es decir, las adelantó porque vio las encuestas y dijo, voy muy arriba de nuestros grandes competidores como es Jeremy Corbyn, ¿no? En ese sentido se equivoca porque en realidad desde que convoca las elecciones hasta el día de la elección prácticamente se fue, si se permite la expresión, desangrando el partido de Theresa May, una enorme crisis de su gobierno, y eso pues la puso en un punto crítico. ¿Por qué? Porque no tuvo mayoría absoluta dentro de la Cámara de los Comunes, ¿sí? Del Congreso. Es decir, allá en Reino Unido pues es un sistema parlamentario que si no se tiene la mayoría dentro del Congreso, pues prácticamente está muy debilitado el primer ministro, o en este caso la primera ministra, dado que en cualquier momento, cualquier decisión, en cualquier proyecto de ley que la oposición no quiera, prácticamente pues no lo va a hacer, no la quiere aprobar, pues no la va a llevar adelante, ¿no? Ha habido una subida significativa del Partido Laborista y entonces esto de alguna forma, digamos que le ha agarrado completamente a contrapié y le ha obligado a replantearse cuáles eran sus políticas y cuáles eran sus propuestas. Ahora, ahí el asunto es mucho más complejo porque la postura del Partido Laborista respecto al Brexit adolece también de una cierta ambigüedad. A pesar de que el Partido Laborista tradicionalmente ha sido partidario, ha sido europeísta, es decir, sobre todo en el caso de los gobiernos anteriores, pero en estos momentos tiene un líder, Corbyn, que es enormemente ambiguo frente al asunto del Brexit. Quiero decir, tampoco se opone frontalmente al Brexit, pero en todo caso Theresa May no obtuvo lo que quería en las anteriores elecciones, que era salir fortalecida para poder negociar con la Unión Europea, sino que por el contrario ha salido debilitada. Desde que perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, la primer ministro Theresa May luce desangelada. Las elecciones anticipadas del 2015 y sus resultados que la obligaron a generar una reingeniería dentro de su gabinete, en donde varios ministros han cambiado de cartera y otros han renunciado. En ese contexto también destacan las declaraciones escandalosas de Boris Johnson como el canciller del Reino Unido. Además, dentro del escenario político, los enormes divisores al interior del Partido Conservador se han dejado ver. Posiciones entre los conservadores más moderados con los conservadores más extremistas y eurófobos frente a otras posiciones que de alguna manera buscan dar mayor margen de negociación a Bruselas. Y en este sentido también se inscriben los Tories disidentes, quienes han buscado bloquear las decisiones de la primera ministra.
Cuando se convocan elecciones significa que va a haber un nuevo gobierno, un nuevo replanteamiento de la situación política, y en realidad prácticamente Theresa May, por el contrario, está mucho más endeble en estos momentos, mucho más sensible, vulnerable su gobierno, por lo que dije hace unos momentos, es decir, hay una lucha interna, hay gente que no la quiere pero que está trabajando ahí, hay otros que le han renunciado, y se encuentra en un gran problema. Surgió lo de, sí, efectivamente, la negociación con el Brexit, que ha sido muy dura. El encargado de negociación por parte de la Unión Europea ha sido muy claro en sus objetivos y no ha cedido absolutamente nada. Reino Unido tiene que pagar un cheque, ¿no? Muy millonario, para que de alguna manera pueda llegar a salir formalmente de la Unión Europea. Entonces, creo que las elecciones anticipadas fueron un grave error para Theresa May. El gobierno de Theresa May creó el Ministerio de la Soledad. Sí. ¿No? Para atender toda esta problemática que padecen los ciudadanos de ese país, el aislamiento, ¿no? Entonces, pero no sé si también le cabría a ella misma en términos del actuar político en el concierto internacional. Nadie se atreve a plantearse que vamos a parar el Brexit. Es decir, el Brexit sigue, al menos la versión oficial por parte de los portavoces del gobierno británico es que hubo un referéndum, que ese referéndum dio un resultado y que por lo tanto la ruptura se va a llevar a cabo. Entonces, claro, si esa ruptura se va a llevar a cabo, obviamente estamos en un proceso digamos, de ruptura de relaciones, por muy amistosas que sean. Theresa May, con una pérdida de escaños en el Parlamento británico, ha perdido márgenes de negociación frente a la Unión Europea y Bruselas. Márgenes de negociación afuera que se ven acotados por los mismos límites que impone el escenario político, con posiciones enfrentadas al interior del Partido Conservador, los diputados disidentes y también las posiciones del laborismo inglés. Estas posiciones que han dado matices y un juego de negociaciones que de alguna manera también abonan a la incertidumbre y a la inestabilidad del mismo gobierno de la primera ministra. En las últimas semanas llamó poderosamente la atención el debate en el Parlamento británico sobre la existencia o no de análisis sectoriales sobre el impacto del Brexit en la economía británica. Todo ello generó reproches y una serie de golpeteos en contra de David Davis, el ministro encargado de dirigir las negociaciones del Brexit. Hay un asunto muy importante, era aproximadamente un mes, surgió un partido político, Turn U, que quiere decir demos la vuelta en U, es decir, el objetivo es convocar a un referéndum revocatorio del Brexit. Por ejemplo, Jeremy Corbyn ha sido muy criticado por tener una postura más bien tibia, en algunos puntos hasta indefinida, sobre el proceso del Brexit, cuando una muy buena parte del laborismo inglés, y sobre todo en las zonas de su influencia, pues votaron abrumadoramente por permanecer en la Unión Europea. Y en el caso del gobierno de Theresa May, incluso las actitudes de desafío abiertas como las de Boris Johnson, de mantener un Brexit muy fuerte, que vimos que fue seriamente derrotado por este periodo de ampliación, en donde uno de los principales resultados que estamos viendo al interior de la política del Reino Unido es cómo se mantienen los niveles de cooperación en temas de defensa, seguridad e inmigración. Se ha ido, ha sido un gran problema para Theresa May, porque tiene que negociar a dos bandas. Por un lado, su gobierno, y por otro con Bruselas. Es decir, Bruselas, desde un momento, cuando inician las negociaciones, es decir, hace un poco menos de un año, hay cierta crispación, cierto encono por tres grandes temas. Es decir, los europeos quieren que los 4.5 millones de europeos que viven en la isla
tengan los derechos que tienen hasta el día de hoy. Quieren que de alguna manera no exista una división fronteriza con Irlanda del Norte, que significa que sigue existiendo el mercado común. La situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea ha sido siempre una situación muy conflictiva, es decir, o sea, que el conflicto no viene de ahora. Como todos sabemos, el Reino Unido no forma parte de los fundadores de la Unión Europea, pero porque no quiso, o sea, quiero decir, es una decisión voluntaria. Después tuvo el veto de Gaulle, que no estaba dispuesto a aceptar a la Unión Europea, al ingreso del Reino Unido en la Unión Europea. Y finalmente lo que ha ocurrido en un proceso muy largo es que finalmente el Reino Unido siempre ha ido poniendo objeciones a las sucesivas medidas que ha tomado la Unión Europea y estableciendo salvaguardas para el Reino Unido. Con lo cual, en estos momentos la situación es paradójica porque prácticamente ha conseguido tener un traje hecho a medida dentro de la Unión Europea diferente del que puedan tener Francia o Alemania, y en estos momentos está a punto de perderlo. Pero ¿cuáles son los temas contenciosos y los más desafiantes y polémicos en las negociaciones entre Londres y Bruselas? Un tema que les quitó el sueño fue cómo resolver los derechos de los ciudadanos del Reino Unido que residen en la Unión Europea y los ciudadanos europeos que lo hacen en suelo británico. Aspectos como seguridad, inteligencia y cooperación también son dolores de cabeza que se presentan junto con el problema mayúsculo de desvincularse jurídicamente de la Unión Supranacional Europea. Otras interrogantes incluyen si el proceso debería ser público o reservado hasta el final de las negociaciones, o bien la imperiosa necesidad del Reino Unido de entrar a nuevos acuerdos comerciales con terceros países. Ahora las partes se mueven hacia la fase 2 de las negociaciones tras haber finalizado los términos pactados de los derechos de los ciudadanos, la factura de 50.000 millones de euros que Londres debe pagar a Bruselas, así como la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Son 4.5 millones de ciudadanos europeos que viven en la isla y son 1.2 millones de británicos que viven dentro del territorio de la Unión Europea, ¿no? Más allá de la isla. Sí hay una resistencia por muchos británicos, es decir, sobre todo no en la capital, no en Londres, no en las grandes ciudades, pero sí en la provincia, ¿no? En las provincias hay esta resistencia, ¿no? De que un polaco vaya, un carpintero, ¿no? Polaco, y tenga los mismos beneficios que un británico, ¿no? Es decir, cobrando menos quizás, pero obtiene una seguridad social porque está dentro de la Unión Europea, tienen los mismos derechos y por lo tanto a mucha gente le enoja, ¿no? Es lo mismo que pasa en Italia, ¿no? Con las últimas elecciones. Hay plantas de lavadoras, por ejemplo, que salen de Italia y se van a Hungría, ¿no? A instalar su fábrica. Eso enoja mucho, ¿no? Porque a los italianos, ¿por qué? Porque les quitan sus fuentes de trabajo y se van a Hungría. En el caso de los británicos, bueno, reciben a muchos enfermeras, por ejemplo, españolas, y eso pues forma parte de ese disgusto, de esa insatisfacción que tienen los británicos por tener como vecino a un comunitario que tiene los mismos derechos que ellos y que a lo mejor ganan un poco menos, pero les están quitando su trabajo, ¿no? Que han utilizado el elemento de la emigración como uno de los elementos centrales, es decir, o sea, es la idea un poco casi siguiendo el modelo de Donald Trump con respecto a la migración mexicana en Estados Unidos, ¿no? Nos están invadiendo. Lo que pasa es que en el caso del Reino Unido, el problema de nos están invadiendo tenía un doble sentido que es difícil de cuajar, porque no se refería tanto a los emigrantes del resto de los países de la Unión Europea, que todo el mundo en el Reino Unido, la mayor parte de las personas del Reino Unido consideran que son necesarias, es decir, el sistema sanitario británico, los enfermeras y médicos provenientes del resto de Europa, sino que se focalizó fundamentalmente en los extracomunitarios, es decir, aquellas personas provenientes de Asia, de África, etcétera, que llegaban a la Unión Europea y una vez que entraban en la Unión Europea les resultaba muy fácil acceder a Gran Bretaña o a cualquier otro país de la Unión Europea porque, insisto, las fronteras no existen como lugar de control. El tema probablemente el más importante y el más sensible en ese momento eran los derechos de los ciudadanos integrantes de los países de la Unión Europea
en el Reino Unido. Solamente para dar un dato, se calcula que aproximadamente solo en España residen de manera legal 800,000 británicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, la correspondencia entre los respetos de los derechos de los ciudadanos en una y otra parte, Unión Europea, Reino Unido, pues evidentemente jugó un papel muy importante en esta negociación. Un primer acuerdo sellado fue en torno a la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Después de relaciones tensas, choques y posiciones divergentes, las partes llegaron a un acuerdo que evitó poner en riesgo el acuerdo de paz del Viernes Santo. Bruselas propuso que Irlanda del Norte, de cuña proeuropea, obtenga un estatus especial dentro de la Unión Europea, una sugerencia rechazada por Londres. Los dilemas se dejaron entrever alrededor de la necesidad de imponer controles aduaneros y fronterizos que nadie busca reaparecer entre la República de Irlanda, quien no pertenece al Reino Unido, e Irlanda del Norte, quien sí forma parte y cuya inclinación es paneuropea. El acuerdo incluyó la garantía que Irlanda del Norte se mantendría alineada en términos de regulación con la Unión Europea, lo que levantó los ánimos a Escocia y Gibraltar para reclamar este estatus especial. En este turbio contexto, no olvidemos el rol del Partido Democrático Unionista, el partido más grande de Irlanda del Norte, conservador y pro-Brexit, quien cuenta con 10 escaños requeridos por Theresa May para gobernar. Javier, en esta primera fase de negociaciones hubo acuerdos sustantivos en varias materias como los derechos de los ciudadanos, la factura que Reino Unido debe de pagar a Bruselas y a la Unión Europea, pero también toda la problemática de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Platícanos. En un principio, David Davis, que es el ministro encargado por el gobierno británico para llevar a cabo las negociaciones, se ha enfrentado a un problema muy serio, que la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido es precisamente la que comparten Irlanda e Irlanda del Norte. Y entonces el tema ahí se establecería, por ejemplo, el flujo terrestre de mercancías y, por supuesto, de ciudadanos. También ha soliviantado algunos sentimientos secesionistas o separatistas, como es el caso de Escocia, ¿no? Entonces, la forma en la que vayan a negociar con Irlanda, me refiero a la frontera Irlanda del Norte, es probablemente uno de los puntos más sensibles en el proceso del Brexit, porque tendrían que restablecerse controles fronterizos, y todo esto también nos va a regresar a aquellas sangrientas épocas de los 70s, de los 60s, de los 70s, del activismo violento del ejército republicano irlandés, de unionistas contra separatistas. Si Irlanda del Norte por fin, o más bien va a tener que poner una frontera, es decir, va a impedir que pasen los europeos vía libre, sino a través de un documento, o por el contrario permanece el statu quo actual, ¿no? Es decir, ¿qué le conviene más? Yo creo que es un soft Brexit, es decir, que no existe esa frontera. Es decir, el costo del Brexit es altísimo. Hay informes, ¿no? Propiamente por parte de la Cámara de los Comunes en donde dicen Reino Unido no gana absolutamente nada con la salida de la Unión Europea. Entonces, tras larguísimos años de conflictos, de atentados terroristas entre la parte de Irlanda que forma parte del Reino Unido y la parte de Irlanda que es la República de Irlanda, una de las cosas que se estableció en el acuerdo de paz era que esa frontera dejó prácticamente de desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Que realmente si se lleva a cabo un Brexit duro y esa frontera se convierte otra vez en una frontera real, eso afecta al problema de las relaciones de los protestantes de la Irlanda del Norte, de los protestantes de la República de Irlanda. Ese es un asunto sobre el cual el gobierno británico no quiere ni oír ni hablar, porque es un asunto especialmente dramático, porque claro, establecer criterios especiales para Irlanda del Norte significaría de alguna forma romper la unidad jurisdiccional del Reino Unido.
El calvario de Theresa May no solamente se encuentra relacionado con aspectos logísticos y operativos en las negociaciones del Brexit con la Unión Europea, sino con temas contenciosos, como ya hemos comentado, pero también con los tiempos y el calendario político. Recordemos que Theresa May invocó el año pasado el artículo 50 del Tratado de Lisboa para su salida del Reino Unido de la Unión Europea, en donde se le abrió un compás o una ventana de tiempo de 2 años para sellar su salida definitiva. Un texto legal que debe de ser aprobado por los 27 países miembros de la Unión Europea y por la mayoría de legisladores del Parlamento Europeo. Y hablando de tiempos políticos, también se llegó a un acuerdo sobre un periodo de transición que inicia el 29 de marzo del próximo año del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Con ello se dará una salida definitiva y se sellará el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. En este periodo de tiempo, Reino Unido debe de acatar la normativa comunitaria sin poder incidir en la toma de decisiones. Ya no tiene voz ni voto Reino Unido, no puede tomar decisiones sobre la Unión Europea. Digamos que van a tener que permanecer calladitos, no tiene ya ningún peso, ningún poder y se obligan evidentemente a respetar todo lo que salga de las tomas de decisiones que pasen de aquí hasta la salida de Reino Unido. Hay una negociación en donde hay una prórroga, ¿no? Es decir, anteriormente se tenía como el 30 de marzo del 2019 como la fecha límite en donde dicen adiós a Reino Unido, oficialmente se va. Efectivamente la fecha no se cambia, sin embargo el proceso de transición, que es un proceso lógico en donde tiene que haber pues momentos, meses, ¿no? Distancia clara sobre cómo irse adaptando a las nuevas circunstancias. Hay que tener en cuenta que Reino Unido tiene 40 años dentro de la Unión Europea y de la noche a la mañana pues dejar la Unión Europea no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces esta negociación parece ser que fue muy favorable para la Unión Europea. Si las condiciones prácticamente las puso la Unión Europea porque durante 21, 22 meses que va a durar la transición, es decir, desde el 30 de marzo del próximo año hasta el 31 de diciembre del 2020, prácticamente va a existir el mercado común, no va a haber diferencia entre los derechos sociales de los europeos, de los socios comunitarios que viven en Reino Unido. Entonces prácticamente sale ganando la Unión Europea con esa negociación. A pesar de que el gobierno de Theresa May lo ha vendido de manera distinta, yo creo que este acuerdo al que se ha llegado ha sido una derrota, si podemos plantearlo en términos deportivos, que no sé si es muy bueno plantear las relaciones políticas y económicas en términos deportivos, ha sido una derrota por goleada del Reino Unido. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha mantenido prácticamente todo lo que eran sus líneas rojas. Una, que los comunitarios que llegasen al Reino Unido durante este periodo siguiesen teniendo los mismos derechos que tenían en el anterior, que el Reino Unido no puede modificar las normas frente a países terceros durante este periodo, pero sin embargo no puede participar en la elaboración de estas normas. Es decir, que de alguna manera se ha creado una situación absolutamente dramática para las propuestas del Reino Unido. Algunos países como Hungría o como Polonia estaban asumiendo una postura un tanto disidente en el proceso de negociación y aquí me parece algo muy importante. Hasta el momento la Unión Europea ha negociado en bloque, ¿no? con el Reino Unido y esto pues también le ha dado cierta preponderancia a los intereses de la Unión Europea frente a los del Reino Unido. Entonces en este acuerdo, en este primer acuerdo, también subyace una preocupación muy importante que es la cooperación en materia de defensa y de seguridad. Entonces, el proceso de negociación, como tú bien lo planteaste en la pregunta introductoria, ha ganado un poco de aire fresco, ¿no? en ampliar el proceso de salida.
El Brexit ha significado un parteaguas histórico para Reino Unido. Su política, economía, sociedad y cultura han sido trastocados por este terremoto geopolítico que también se da en materia de relaciones internacionales y que ha demeritado el posicionamiento internacional del Reino Unido frente al mundo, pese a ser un país con capacidad nuclear, además de contar con una membresía como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tener una posición geoestratégica privilegiada en el mapa del Atlántico. Además, Reino Unido es un país integrante del G7 y es un país miembro de la OTAN. Todo ello ha sacudido el relacionamiento del Reino Unido en el mundo. El Consejo de Ministros de la Unión Europea bueno, no prohibió, pero estableció como una posición la imposibilidad de los acuerdos bilaterales mientras esté el Brexit, ¿no? El Reino Unido va a tener que negociar con la Unión Europea, no con Alemania o con Lituania. O sea, va a tener que negociar con todos los órganos de gobierno de la Unión Europea. Y el caso de México, pues aparentemente, y lo digo aparentemente, podría representar una opción, pero pues evidentemente el nivel de comercio entre los dos países difícilmente va a resultar una medida que mitigue las pérdidas que va a enfrentar la economía británica. La crisis política de Alemania, las elecciones fueron en octubre. Sí, ya fueron al Bundestag, ¿no? Sí, exactamente. Pero Alemania se pasó por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial con más de 100 días sin gobierno, porque no lograban la negociación, producto precisamente de que Alemania recibió más de 1 millón de inmigrantes procedentes de Siria. Entonces, sí, la migración extraeuropea sí se ha convertido en una bandera político-electoral muy peligrosa, porque pues te conduce a posturas xenófobas, como ya dije, racistas, Claro. ¿no? Distribuir, ¿no? 120,000 migrantes, ¿no? Es decir, entre 28 países, lo cual pues habla de que no hay solidaridad, que no hay cohesión, que cada país va por su rumbo, que no está cuestionada la Unión Europea, ¿no? Hungría, Polonia tienen su agenda particular, no quieren realmente a los migrantes que vienen de Siria, de Eritrea o de Afganistán. Mientras que Alemania pues, ha aceptado más de 1 millón, ¿no? de migrantes, que eso casi le cuesta la reelección a Angela Merkel. Al paso de los meses me parece que no necesariamente tiene buena armonía con Theresa May. Por el contrario, si se fijan, pues no ha visitado Reino Unido, ha tenido que cancelar su visita porque hay una crítica muy fuerte de los británicos en contra de Donald Trump en muchos aspectos, y la propia Theresa May lo ha criticado. Uno de los motivos, quizás posiblemente el motivo central por el cual hubo muchos británicos que votaron a favor del Brexit, es que la oferta de los partidarios del Brexit es que el Reino Unido recuperaba el control de sus fronteras y iba a acabar con la emigración de individuos, llegando no solo de la Unión Europea, sino extracomunitarios. Bueno, si ahora lo que se les está diciendo es, si ustedes quieren mantener la permanencia, el acceso al mercado europeo, a cambio tienen que abandonar su propuesta de una ruptura radical con las políticas emigratorias de la Unión Europea, yo me imagino que hay muchos políticos en estos momentos en la Gran Bretaña que están planteándose ¿y para qué hicimos el Brexit? Reino Unido se encuentra atado de manos. Todavía falta un periodo de tiempo para acreditar su salida final y definitiva de la Unión Europea. Durante este tiempo, la diplomacia británica estará inhabilitada de negociar esquemas comerciales con terceros países porque no pudieran entrar en vigor sin el consentimiento de la Europa de los 27. Tampoco pueden participar en organismos internacionales hasta que Londres se desvincule jurídica y normativamente del bloque supranacional representado por Bruselas. Frente a este limbo, Reino Unido tendrá que lidiar con los impactos negativos del Brexit, una economía en caída y el relevo de Londres como centro financiero. Finalmente, Londres ha actuado durante mucho tiempo como el auténtico centro económico de la Unión Europea. No quería ni oír hablar del Brexit, es decir, o sea, para ellos el Brexit era una absoluta catástrofe. ¿Qué es lo que ocurre ahora con estos sectores? Que estos sectores lo que no están dispuestos en ningún caso es abandonar
en la posibilidad de acceso al mercado común europeo, al mercado de la Unión Europea, pero claro, ahí se encuentran frente a la postura, por otro lado, de la Unión Europea que exige contrapartidas. De hecho, hay una controversia en este momento con Londres, bueno, no con Sadiq Khan como alcalde, que a mí me parece que es una figura política que hay que seguir. Yo no dudo que en breve pueda ser el primer ministro británico. Me refiero a cómo el gobierno de Theresa May ha estado dando algunas facilidades para que las empresas bursátiles y bancarias permanezcan en la City, y Londres, aún con el Brexit en práctica, se queda ahí. La gran disputa ahorita, ¿qué ciudades están buscando ser la nueva sede financiera y bursátil? Ámsterdam, Dublín, Frankfurt, París, ¿no? Claro. Entonces, porque bueno, esto es una disputa no solamente por prestigio, por referente, o porque ahí vayan a radicar los capitales, o no, que finalmente eso ya no funciona así, sino pues cuántos funcionarios van a ir a vivir, cuánta vivienda, transporte, todo eso es un dinamismo económico que le van a inyectar cuando se traslade la sede económico-financiera a la Europa continental. El tema de justicia era uno de los 3 elementos también que no les gustaba a los británicos, al gobierno, que el Tribunal de Justicia europeo tuviera injerencia sobre su país, ¿no? Entonces, digamos que, como dice el propio Boris Johnson y el negociador de la propia Unión Europea, está negociado, pero todo está en el aire hasta que esté negociado formalmente, hasta que se firme. Va a quedar de alguna forma un soft Brexit. La gran duda es qué va a suceder con las leyes. Si Reino Unido no va a querer, evidentemente, estar ya dentro de la región judicial, el Tribunal de Justicia Europeo, eso seguramente va a ser un hecho, ya no va a estar. La situación es ver cómo van a negociar ese tema, es decir, en qué van a quedar, ¿no? Es decir, yo creo que todavía faltan algunos meses para entrarle de lleno a ese tema, no se ha negociado, por el contrario, ha habido distanciamiento entre las dos partes y por lo tanto tenemos que esperar a ver cuál será la salida, ¿no? Reino Unido debe de negociar un nuevo relacionamiento con la Unión Europea y Bruselas. De ello depende evitar la posibilidad de perder acceso preferencial a su socio comercial más grande y potente. Los datos no mienten. El 45% de las exportaciones británicas se dirigen hacia la Unión Europea y el 53% de las importaciones de la Unión Europea se destinan hacia Reino Unido. Para el caso de las inversiones, el 48% de la inversión en Reino Unido proviene de la Unión Europea y el 40% de la inversión de la Unión Europea se dirige hacia Reino Unido. Además de ligarse 3 millones de empleos vinculados al comercio. Es precisamente el tema del acceso al comercio lo que más preocupa a los británicos y el esquema que más ansiedad e incertidumbre genera. La gran incógnita galopa alrededor de la Unión Aduanera o el Tratado de Libre Comercio. Aquí las divisiones salen a relucir. Theresa May ha asegurado que Reino Unido abandonaría la Unión Aduanera, mientras que los partidarios del Brexit suave confían en la entrada sin tarifas al mercado europeo. La Unión Europea quiere que continúe el mercado común, pero los duros del Brexit dicen no, por eso votamos al Brexit, por eso nos tenemos que salir de la Unión Europea y por eso tenemos que hacer nuestra propia agenda comercial con medio mundo y por lo tanto necesitamos también que haya un distanciamiento del mercado común, es decir, que ya no exista el mercado común entre Reino Unido y la Unión Europea. Esto de alguna manera llegamos hasta 3-4 días atrás, cuando el domingo, el lunes, hay una negociación en donde hay una prórroga, ¿no? Es decir, anteriormente se tenía como el 30 de marzo del 2019 como la fecha límite en donde dicen adiós a Reino Unido, oficialmente se va. Uno podría decir que es irracional, fue irracional la decisión, pero bueno, en la democracia no necesariamente a la mayoría de los votos se llega a la verdad, ¿no? Sin embargo, la verdad es que van a sufrir, va a tener costos y va a ser muy complicado para Reino Unido su salida de la propia Unión Europea, ¿no? Las otras opciones que usted va planteando en cascada, de la cual, digamos, la más blanda de todas sería un modelo parecido al noruego, tiene un inconveniente.
y es que eso exigiría contraprestaciones por parte de la Unión Europea. Contraprestaciones por parte de la Unión Europea que en muchos casos son algunas de las líneas rojas de los partidarios del Brexit. Por mi parte, que no descartaría que se vuelva a replantear la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. En los medios de comunicación británicos hay tienen un alto grado de especialización en temas económicos. Ahí sí hay un notable pesimismo, hay un reconocimiento del error que se cometió con el Brexit, porque los efectos económicos negativos van a ser por mucho más fuertes que los positivos, los que se esperan. Es decir, los efectos negativos van a neutralizar cualquier expectativa que se tenía. Yo tengo la expectativa de que en cuanto comiencen a funcionar algunas de estas medidas, Sadiq Khan sigue en un activismo muy notable en contra del Brexit y con un liderazgo emergente, hijo de pakistaníes de primera generación. Él mismo dejó su escaño como representante del laborismo para contender por la alcaldía de Londres. Me parece que lo ha hecho muy bien. Y con la existencia de este otro partido de la Vuelta en U, es probable que las presiones para reconciliar... Una de las evidencias es que se haya ampliado el plazo para que incluso aquellos ciudadanos de la Unión Europea que lleguen en este periodo reciban el mismo trato de los que tienen varios años residiendo. Entonces, sí vemos que el Reino Unido ha debido flexibilizar notablemente sus posiciones, tanto en las demandas económicas como en las demandas migratorias. El Partido Conservador se encuentra dividido sobre la conveniencia de pertenecer a la Unión Aduanera con la Unión Europea. Aquí tenemos los divisores entre el bloque eurófobo con el bloque más europeo y la necesidad de generar esquemas de libre comercio con terceros países. Mientras que estas divisiones afloran dentro del escenario político de Reino Unido, no olvidemos la visita tan importante que hizo Theresa May a China en enero del 2018 a propósito de implantar las primeras semillas para un futuro acuerdo comercial con el gigante asiático. Ahí también se apuntan las iniciativas dentro de su política exterior de relacionarse más con India y Australia y otros países de Asia-Pacífico. Además, también llama poderosamente la atención que Theresa May haya destacado su interés por pertenecer al TPP-11 sin Estados Unidos, muy a pesar de que Reino Unido no tiene costas en el Pacífico ni se conecta con el mar este o sur de China. ¿Cuáles son estas disyuntivas de la política exterior británica? Me parece que hay un Reino Unido que está desesperado por colocar sus exportaciones en el mundo y que no puede hacerlo hasta que selle un Brexit definitivo. Ahí se coloca, por ejemplo, un relacionamiento más ambicioso con países como Australia, la India y quizá China, es decir, la visita de Theresa May a Beijing para sellar un posible tratado de libre comercio con el gigante asiático. Este tipo de planteamiento refleja, utilizaste la palabra, me parece correcta, desesperación, porque simplemente el costo del flete de las manufacturas o lo de los productos británicos que lleguen a China no va a tener nada que ver con el costo de las manufacturas chinas que lleguen al Reino Unido. Y más aún, el Reino Unido todavía no cuenta con esa tecnología, pero ya los rompehielos de los buques mercantes chinos ya han comenzado la ruta, sobre todo en la época de estiaje, por el Polo Norte y llegan con 10 días menos de transcurso, llegan a Rotterdam y evidentemente esos 10 días también baja el flete, es decir, el abatimiento del costo de los productos a manos del cliente ha descendido mucho. Entonces, estos recursos dudo que los pueda tener el Reino Unido en su marina mercante para hacer el mismo trayecto por el Polo Norte y llegar a Shanghái o a los puertos chinos. El tema del espía ruso envenenado. Sí. Que esto ha puesto en evidencia, con Rusia, ¿no? Esto ha puesto en evidencia el aislamiento práctico, no retórico, en el cual se encuentra el Reino Unido con su antiguo aliado histórico, Estados Unidos, que pues evidentemente no ve más allá de su ficticio muro.
esta nueva búsqueda de mercados, visto desde la perspectiva de la Unión Europea, perdón, del Reino Unido, fundamentalmente tendría dos aspectos. Uno, la relación privilegiada con Estados Unidos, que ese ha sido siempre el gran argumento de la política exterior del Reino Unido. Es una relación privilegiada que no sé cuánto tiene de retórica y cuánto de real, pero de alguna manera el Reino Unido, incluso estando dentro de la Unión Europea, siempre ha considerado que su relación con Estados Unidos es una relación intocable, ¿no?, que está al margen de las otras relaciones. Uno de los ejes de la campaña del Brexit también aparece como que no se ha obtenido nada. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Por algo que decía hace un momento, porque yo me imagino en estos momentos, aunque no tengo información de primera mano, que muchos de los partidarios del Brexit están llegando a la conclusión de que, bueno, tanto escándalo para nada, ¿no? O sea, porque finalmente no hemos conseguido ninguna de aquellas cosas que considerábamos centrales de nuestra agenda y, sin embargo, sí hemos perdido otras. Para ella, afortunadamente, llegó el caso de este exespía ruso que envenenaron y de alguna forma en términos mediáticos como que más o menos, ¿no?, las cámaras voltearon hacia otro lado, hacia Rusia, hacia esta novela de espías y le dio un poco de aire por la crisis y sobre todo la negociación que se dio a últimas horas, es decir, hace unos días, en donde logró la prórroga, prácticamente compró tiempo porque sin ese tiempo iba a tener una crisis más dura, ¿no? La salida de Reino Unido de la Unión Europea pues les va a costar más allá del 5% del Producto Interno Bruto, 4% a lo largo de los próximos años. Y eso pues tiene implicaciones que habría que sumarle los temas de transacciones, ¿no? Los costos de transacción, que como dije hace unos momentos, la negociación país por país o en bloque, el ponerse de acuerdo, es decir, regresa Reino Unido al siglo XX. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.